Krishna, muy buenos días. Namo Om Vishnu Vagaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Bracharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado. Vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos de los siempre maravillosos y sin lugar a duda trascendentales textos del Srimad Bhagavatam. El último texto compartido en el día de ayer fue el siguiente: cualquier trabajo que se haga aquí en esta vida para la satisfacción de la misión del Señor se llama Bhakti Yoga, o amoroso y trascendental servicio que se le presta al Señor, y lo que se denomina conocimiento se vuelve un factor concomitante. O sea, habíamos dicho, Narada da un concepto muy bien definido y claro sobre qué significa de manera general el término Bhakti Yoga, o por tanto, qué significa la práctica de Bhakti Yoga, ¿verdad? Es cualquier servicio, cualquier trabajo que se haga aquí en esta vida, o sea, en esta vida material, para la satisfacción de la misión del Señor, para la satisfacción del Señor Supremo, o en concordancia con el objetivo de actuación del Señor en este mundo. El objetivo de actuación del Señor en este mundo es contribuir a que las entidades vivientes permanezcan de un modo armónico, o sea, vivan de manera armónica entre sí y alcancen, por supuesto, la liberación. No es simplemente que vivan de manera armónica, porque aunque vivan de manera armónica, no están viviendo en su medio natural. Por tanto, es importante no solo que vivan de manera armónica, sino que alcancen la liberación. El vivir de manera armónica es fundamental porque permite estar estable para poder avanzar en el conocimiento hacia la liberación. Cuando uno está viviendo de manera no armónica, entonces está lleno de tensiones constantemente y es extremadamente difícil tratar de situar nuestra atención en la adquisición o comprensión del verdadero conocimiento. Por eso siempre un paso previo es, mediante una forma u otra, tratar de estabilizar nuestra vida. Por eso siempre se explica que la austeridad es un factor fundamental, porque mientras más compleja sea su vida, mientras más, ¿cómo es que se dice? Mientras más usted mismo traiga factores que lo que hacen es enredar más su existencia, entonces menos probabilidades hay de que usted pueda tener estabilidad y tiempo para dedicarse a asuntos más serios, como el asunto de la trascendencia. Entonces, por eso se explica vida simple, pensamiento elevado. O sea, y por eso incluso Jesús de Nazaret, en los textos de los evangelios, se describe, ¿no? Explica o da la alusión de la preocupación excesiva por el mañana, y entonces como eso, lejos de favorecer, lo que hace es entorpecer en el sentido que tu mente entonces está siempre perturbada, y una mente perturbada evidentemente no puede reflejar de manera nítida y de manera fiel la verdadera realidad, sino que la refleja de manera desvirtuada. Entonces usted lo que ve en la imagen no es el objeto fiel real, lo que está viendo es un objeto que realmente no existe. O sea, cuando usted observa algo que está desvirtuado o que está distorsionado, y usted toma a ese algo por el objeto real, entonces usted debe saber que está en ilusión, ¿verdad? La única forma entonces de que usted no esté en ilusión es o que el reflejo sea completamente fiel,
o que simplemente no mire ni siquiera el reflejo, sino que pueda mirar directamente la realidad en sí. Entonces, Narada Muni dice que cualquier trabajo que se haga aquí en esta vida para la satisfacción de la misión del Señor se llama Bhakti Yoga, o amoroso y trascendental servicio que se le presta al Señor. De eso hemos hablado en varias ocasiones. Entonces ahí cuando usted escucha Bhakti Yoga, no, una persona practica Bhakti Yoga, no, yo practico Bhakti Yoga, no, fulano practica Bhakti Yoga. Entonces significa, realmente lo que significa eso, no es que tú vistes de una manera determinada, no es que vas a este templo o aquel, no es que tienes en la casa un altar o tienes deidades, no es que cantas Hare Krishna, no es que tienes un japa con el que haces tus diferentes mantras, no es que estás iniciado por segunda vez y tienes un cordón sagrado a la manera de un brahmana y cantas el Gayatri Mantra. No, no se trata de nada de eso, incluso no se trata ni siquiera de que tú sigues los principios regulativos. Se trata de este factor determinante, el factor determinante que clasifica una práctica como Bhakti Yoga o no, es el hecho de que las actividades de tu vida, o al menos crecientemente cada una de ellas, van siendo orientadas en el sentido de la satisfacción del Señor Supremo. Entonces eso es Bhakti Yoga. Si falta eso, usted sigue 4 principios regulativos como el no comer carne o no beber bebidas que contaminen la conciencia o la perturben, o no jugar juegos al azar, o no tener sexo ilícito, y otros principios más, y usted haga no sé cuántas cosas que aparecen en la escritura, pero en verdad su pensamiento, sus actividades y sus motivaciones no están dirigidas crecientemente hacia la satisfacción del Señor Supremo, entonces usted en verdad no se puede explicar que está practicando Bhakti Yoga. Usted simplemente está siguiendo una serie de pautas y regulaciones que quizás lo ayudan a vivir una vida un poco más regulada, más austera y hasta más organizada. Pero en ese sentido no tiene ningún beneficio espiritual. Ninguna, por ejemplo, las 4 regulaciones básicas que se suelen seguir en sí mismas, ellas no tienen ningún beneficio espiritual. Tienen beneficio de otros tipos, de connotación material, burda y sutil. Cambian tu estilo de vida, transforman tu vida, transforman tu modo de relacionarse, mejoran tu dinámica familiar, estabilizan un poco tu mente, te alejan de ciertas atmósferas y situaciones y compañías que no son favorables en ningún sentido. Todo eso está muy bien, contribuyen a hacer una sociedad un poco mejor, más organizada, más pacífica, pero no hay ahí ningún avance espiritual, porque las 4 regulaciones, las 5, las 10, las que quieran poner, en sí mismas no pueden conceder avance espiritual. El avance espiritual únicamente se obtiene con compañía espiritual y tomando conciencia de esa compañía y tomando una dirección donde se comiencen a ejercitar las cuestiones de nuestras potencias espirituales, o sea, realizar actividades espirituales, tanto de sensación, o sea, de percepción, como el escuchar cosas espirituales, y por supuesto de acción, o sea, realizar, ejercitar. Y esa es la cuestión, así que implica necesariamente la relación con la dimensión espiritual, o sea, la relación con el Señor Supremo o los representantes puros del Señor Supremo o representantes de esos representantes, o sea, sirvientes de los sirvientes de los sirvientes de Dios. Ahora bien, si eso se está intentando hacer y eso es apoyado mediante algunas regulaciones, mediante algunas cuestiones disciplinarias, algunas rutinas diarias favorables, entonces sí, entonces la tarea, entonces el objetivo se logra con mayor facilidad. Pero lo que no se debe pensar es que la cáscara es la sustancia del fruto, o sea que es lo mismo la cáscara del fruto que la masa que hay dentro del fruto. No se puede confundir esas diferentes cosas externas con la sustancia interna. Lo que no debe faltar
para que algo sea realmente Bhakti Yoga es eso. O sea, es la dirección de nuestras actividades. El sentido de las actividades debe estar siendo encaminado paulatinamente y de forma correcta hacia la satisfacción de la suprema personalidad de Dios. Y por supuesto, después a su debido tiempo, de modo voluntario, hasta que se vuelva también de un modo constante. Y entonces eso es un camino de reorientación de nuestras actividades físicas, mentales, actividades del habla. Todo lo que consiste en actividad se va reorientando. Ahora, ¿qué pasa con eso? Que la forma natural de reorientación, también lo hemos hablado muchas veces, es una sola. La forma natural de reorientación que no implica mucho esfuerzo, que no implica contaminación, es la forma mediante la fuerza del amor. Pero este amor, por supuesto, tiene que estar libre de toda contaminación. Porque cuando aparece la fuerza del amor, entonces todas las potencias, o sea, todo aquello que provoca la tendencia a actuar, comienza a cambiar su sentido. La brújula empieza a mover su aguja indicadora, porque empieza a ubicarse en dirección al objeto amado, al objeto que está ejerciendo atracción completa sobre todos nuestros principios básicos, elementos básicos, corazón, mente, etcétera, etcétera. Por tanto y demás, el modo más seguro entonces sería de alguna forma tener la suerte de ir sintiendo atracción por la suprema personalidad de Dios y por sus representantes puros, porque esa atracción genuina es la que va a hacer que de un modo natural nuestras actividades vayan confluyendo hacia la satisfacción de ese objeto amado. También está la otra forma, ¿no? La otra metodología, que es la que generalmente la mayoría sigue dentro del Bhakti, que es seguir toda una serie de rutinas, seguir toda una serie de pautas disciplinarias y directrices, regulaciones, para tratar de ir poco a poco, siguiendo un proceso de reordenamiento en nuestra personalidad hasta que vayamos sintiendo algún tipo de atracción en algún momento por el Señor Supremo. Aún así se dice que hay personas que tardan mucho o otros incluso no llegan a sentirlo en esta vida, dependiendo todo, por supuesto, de las cualidades particulares de cada persona. Ese método es el más común, pero también es el más largo, también es de más incertidumbre porque tiene muchos elementos o variables que determinan el éxito. El método natural es el otro método, pero también es el más extraño de encontrar, que es el método que comienza directamente por el enamoramiento. Surge un enamoramiento, surge una atracción, pero esta atracción no surge de la nada, sino que es estimulada o es despertada por alguien que está realmente enamorado del Señor Supremo y que está completamente establecido en el Señor Supremo. Cuando uno comienza a dialogar, a intercambiar y si tiene más suerte todavía a pasar un tiempo cerca de esa persona, aunque sea observándola, entonces se despierta en uno el sentido de atracción por el Señor Supremo. Nos contagiamos. Entonces cae uno directamente ya en el sentirse atraído y por tanto las primeras tendencias más superficiales de nuestro comportamiento van a empezar a dirigirse en ese sentido. Pero por cualquiera de las dos formas hay un principio básico, o sea, las actividades se van redirigiendo hacia la satisfacción de la suprema personalidad de Dios. Si eso no está presente, entonces aunque todas las cosas externas y disciplinarias, etcétera, etcétera, estén presentes, no se puede hablar de práctica ni de practicante de Bhakti Yoga. Entonces el verso 36 o el texto 36 dice: mientras
se desempeñan deberes conforme a la orden de la suprema personalidad de Dios, uno se acuerda constantemente de él, de sus nombres y de sus cualidades. O sea, mientras uno va desarrollando en su vida diferentes actividades que están relacionadas a la satisfacción de la suprema personalidad de Dios, esto permite que uno progresivamente se acuerde cada vez más del Señor Supremo. O sea, uno tenga o traiga a su mente cada vez más a la figura del Señor, traiga a su mente cada vez más sus diferentes nombres, salga a su mente diferentes cualidades. O sea, uno comienza a alargar su tiempo de meditación en el Señor mediante el servicio al Señor. La meditación en el Bhakti Yoga consiste en una meditación que se desarrolla en el propio servicio. No es que la meditación es independiente al servicio, la meditación va ocurriendo en la medida que se va afianzando el servicio devocional o el Bhakti Yoga. En esa misma medida, entonces, esa misma actividad sirve como motivo para la meditación, también de un modo, por supuesto, natural, en la medida, por ejemplo, que usted comienza a hacer diferentes actividades para el bienestar de su hijo, para preparar la celebración de su cumpleaños, que es dentro de 2 días, usted va comprando esto y va mandando a hacer un pastel y no sé cuánto. En esa misma medida, cada vez que usted está enfrascado en ese asunto, entonces usted a cada rato se va a recordar de muchas cosas relacionadas con su niño. Cuando nació, cómo fue el parto, la alegría que usted sintió al escuchar que el niño lloró por primera vez al nacer, esto y aquello. Entonces usted se puede decir que está comenzando un proceso meditativo en dirección o alrededor de la figura del niño. Todavía ese proceso es, por supuesto, está mezclado con diferentes otros pensamientos que se interponen, pero ya de hecho se está meditando en el niño. Entonces usted está meditando de un modo natural y ese modo natural está siendo estimulado por las actividades que usted está desarrollando, pensando en la felicidad o el bienestar o en algo relacionado a ese niño. Pero esas actividades a la misma vez están siendo estimuladas por el amor que usted siente por ese niño. Entonces el principio está allí, amor, cariño, en ese sentido maternal, conduce a querer verlo feliz, conduce a no olvidar que dentro de 2 días es su cumpleaños, conduce a querer prepararle una fiesta según nuestras propias posibilidades, y eso nos conduce a desarrollar una serie de actividades en función de esa meta, y eso nos conduce, mezclado con el amor y el cariño que sentimos por él, a ir pensando en diferentes aspectos de él mientras hacemos esos preparativos. Ven, quiero que capten la idea de cómo el proceso de meditación se va dando de modo natural y no de modo sacrificado. A veces nos encontramos con una frase común. Muchas personas dicen: yo me cuesta meditar, yo no puedo meditar, me cuesta estar tranquilo, me cuesta estar quieto, me cuesta concentrar la mente, ¿verdad? Sin contar, sin entrar por supuesto en los detalles de qué es la meditación o no, vemos que ocurre eso, porque realmente el estado meditativo, lograrlo de una manera forzada, de una manera disciplinaria, es una tarea muy difícil. Arjuna, incluso para Arjuna, que era una persona bien entrenada, era una tarea muy difícil. La meditación completa o la meditación bien establecida, que es mucho más que la simple concentración de la atención. A veces pensamos que la concentración de la atención es meditación, pero son 2 cosas muy diferentes. Dharana y Dhyana son 2 pasos, 2 niveles diferentes en el progreso del control de la mente. Y al igual que Dhyana y Samadhi, o sea, son 2 cosas completamente diferentes, aunque la una conduce a la otra en su perfeccionamiento o en el aumento de su intensidad. Entonces, porque todo lo que se intenta hacer de manera mecánica, de manera por nuestros medios, dirigiendo a nosotros mismos el proceso, lleva un esfuerzo tremendo, lleva también mucho tiempo, lleva
Sin embargo, si nosotros logramos encontrar el mecanismo y la forma de permitir que algo suceda de manera natural, lo único que tenemos que hacer es activar el primer movimiento. Es como, ¿verdad? Eso que le dicen efecto bola de nieve. Lo único que usted tiene que hacer es, desde la colina que está llena de nieve, tomar un poco de nieve, hacer una bola, una pequeña bola como la de jugar a los bolos, ¿verdad? La pelota así. Y la echa a rodar colina abajo. En la medida que esa nieve va rodando, va recogiendo más nieve y va aumentando su tamaño, ¿verdad? Va aumentando su tamaño hasta que incluso se puede volver peligroso si la colina es muy alta. Entonces, usted no tuvo que pasar el trabajo de ir aumentando el tamaño de la nieve, de la bola de nieve, ni ir cuidando de su forma. Usted lo que tuvo que situarse en el primer paso, o sea, armar la bola de nieve inicial de tamaño pequeño, pero real allí, y desde el lugar justo echarla a andar. Y entonces todo lo demás va a ir sucediendo. Si el proceso es correcto y adecuado y se inicia de modo correcto y adecuado, que muchas veces puede cambiar para cada persona, entonces todo va sucediendo. Por supuesto hay que ir teniendo, ¿no? Vigilar el proceso por posibles desvíos que siempre pueden pasar, pero todo va a ir sucediendo. Entonces acá Narada Muni está diciendo que mientras se desempeñan deberes conforme a la orden del Señor, la suprema personalidad de Dios, uno se acuerda constantemente de Él, de sus nombres y de sus cualidades, ¿verdad? El principio es ese. Las escrituras, por ejemplo en el Néctar de la Devoción, Rupa Goswami explica que todas las regulaciones realmente no son más que derivados de una sola regulación. O sea, recuerda siempre al Señor, nunca olvides al Señor. Así de simple. Todas las regulaciones tienen que estar diseñadas para apoyar eso. Si las regulaciones no contribuyen a eso, entonces de nada sirve, simplemente son un estorbo o una medida disciplinaria para formar el carácter, etcétera, etcétera, pero no para obtener avance espiritual. Recuerda siempre al Señor, o sea, desarrolla tu vida de tal manera, desarrolla tus actividades de tal manera que siempre puedas tener presente al Señor y nunca te olvides de Él. Si usted logra cumplir eso en gran medida, o al menos logra irlo cumpliendo cada vez en un mayor espacio de tiempo y cada vez bajo las circunstancias más variadas, tanto favorables como desfavorables, si usted logra ir recordando cada vez más al Señor, ir independizando cada vez más su recuerdo del Señor de las circunstancias que estén pasando en su vida, entonces usted está logrando la perfección. En el servicio devocional usted está logrando la perfección más elevada que se puede obtener. Y la perfección más elevada que se puede obtener es tener siempre presente de manera consciente al Señor, a pesar de todos los pesares. Dicen las escrituras que aquella persona que logra siempre mantener su pensamiento o su actitud amorosa hacia el Señor, aún en medio de situaciones adversas, o sea, se mantiene completamente confiada en su Señor, confiada en el carácter amoroso, en el carácter amistoso de su Señor, y no permite que eso se aparte ni se confunda bajo ninguna situación. Entonces dice que sin lugar a dudas esa persona es merecedora de regresar al reino de Dios, o sea, de regresar junto al Señor de manera personal y de manera directa, o sea, no de manera indirecta, sino de manera directa. Y esa es la mayor realización que la entidad viviente puede obtener, sin lugar a dudas, según el propio Señor explica en el capítulo en el canto número 2 del Srimad Bhagavatam, y en otros textos lo reafirma. Por tanto, se dice aquí que mientras se desempeñan deberes conforme a la orden del Señor Supremo, conforme a lo indicado por el Señor o su representante puro, uno se acuerda constantemente de Él, de sus nombres, de sus cualidades. Por tanto, se cumple la meta más elevada.
Así que el Bhakti Yoga, servicio devocional realizado de la manera correcta y bajo la vía adecuada y con la disposición adecuada, nos permite llegar a la meta más elevada. O sea, acordarse constantemente. Ese constantemente no sucede desde el principio, no es posible. Tenemos montones de contaminaciones que nos distraen. La contaminación no es más que aquello que nos distrae del Señor. Todo aquello que roba nuestra atención, que nos hace olvidar de Dios, eso es contaminación. Y claro, ese mismo objeto puede ser también una bendición, porque si usted logra de un modo u otro llegar a una relación con ese objeto, donde usted relaciona a ese objeto con el Señor Supremo, entonces ya cuando usted está en presencia de ese objeto o relacionándose con ese objeto, automáticamente se está relacionando con el Señor porque ese objeto lo lleva a pensar en el Señor. Pero si usted simplemente establece una relación única, usted y ese objeto, y desarrolla apego y hasta sentimiento por ese objeto, independizándolo del Señor, entonces automáticamente ese objeto es un objeto de perdición para usted. Y si es un objeto de perdición, va a ser un objeto de sufrimiento para usted más tarde o más temprano. Eso también lo explica el Señor Supremo en el propio canto número 2 del Srimad Bhagavatam, donde le dice a Brahma: has de saber que todo aquello que parezca ser independiente a mí no es más que ilusión. O sea, le está diciendo así que ten cuidado con todo aquello con lo cual te relaciones independientemente de mí. O sea, que te relaciones pensando que eso es independiente de mí. El devoto puro en todo ve al Señor y en todo ve la relación que todo tiene con el Señor, pero no por teoría, sino que lo experimenta en presencia viva. Entonces por eso siempre también está relacionado con el Señor, ya sea en este mundo o en el mundo espiritual. Es el devoto puro, el sirviente puro, el amante puro. El amante nunca está realmente ni totalmente separado de su amado. Aunque en presencia directa no esté el amado frente a él, pero no puede dejar de estar en su mente, no puede dejar de estar en sus ojos, sus palabras no pueden dejar de estar en sus oídos, y sus diferentes sensaciones o experiencias cuando está al lado de él o cuando está al lado de él o de ella, no puede dejar de estar en su corazón, no se puede librar de eso. Está a merced de los efectos del amor. Entonces tenemos que muchas cuestiones bonitas sobre las cuales reflexionar. O sea, el texto 37 dice una conclusión, o sea, si todo eso es cierto, o sea, si lo único que nos puede librar del sufrimiento y de los problemas es el servicio amoroso al Señor Supremo, o sea, reorientar las actividades de nuestra vida poco a poco bajo una buena guía. Y si después en el texto 34, o disculpen, en el texto 35, que se dice que cualquier trabajo que se realice para la satisfacción del Señor es Bhakti Yoga, y que ese trabajo trae por sí mismo todo, trae conocimiento, trae liberación, trae todo. Entonces, basándose en esas conclusiones que va dándole Nara, entonces Nara dice, bueno, si eso es así, entonces mira, la conclusión es esta, la exhortación es esta, cantemos entonces las glorias de Vasudeva. Vasudeva es uno de los nombres del Señor, así como también cantemos las glorias de sus extensiones plenarias, o sea, sus diferentes avatares, las diferentes formas en que se ha presentado en los universos y en la vida personal de cada cual. O sea, extensiones como Pradyumna, Niruda, Sankarsana. Entonces, o sea, cantemos, glorifiquemos al Señor. Por eso es el Sankirtana, por eso es el canto de los santos nombres, por eso Chaitanya Mahaprabhu dijo, canten los santos nombres porque no hay otra forma, glorifiquen al Señor porque en Kali Yuga no hay posibilidad, al menos en masa, para la gran mayoría de las personas de tener éxito en otros métodos. La meditación perfecta en Kali Yuga es casi imposible. La adoración perfecta en el templo es casi imposible. El efectuar las ofrendas como se hacían antiguamente según rituales determinados es prácticamente imposible porque las cualidades de la mayoría de las personas en Kali Yuga están degradadas, por tanto no hay la suficiente pureza interna ni estabilidad interna para desarrollar con éxito ninguno de esos métodos que fueron exitosos en el pasado. Por eso se dice
Nasti Eva, o sea, no hay otra forma, o sea, glorifica los santos nombres, la glorificación de los santos nombres, la glorificación del Señor Supremo, sus actividades, formas, cualidades, ¿verdad? Sus pasatiempos, sus asociados, la glorificación de sus asociados personales. Esa es la manera. Entonces no te compliques más la vida. Glorifica, enseña a tu corazón, estimula a tu corazón a que glorifique a los santos nombres del Señor, comprendiendo que en los santos nombres se encuentra reunido todo y que a su debido tiempo, en la medida que te vas purificando, vas a ir viendo cómo los santos nombres van dando muestras. O sea, de ahí vas a comprender que va a emerger la forma del Señor, la vas a poder contemplar, va a emerger las cualidades, sus pasatiempos, porque los santos nombres son como la vasija donde todo está sintetizado. Tienes que comprender eso y llegar a confiar en eso y con una buena compañía y guía, entonces practicar, ejercitarte en tu práctica, proponerte en tu práctica. El fracaso no existe para el practicante. El hecho de que tú creas que no estás avanzando no es fracaso. El fracaso realmente en la práctica del camino espiritual no existe. Siempre se logra algo. Y entonces, ánimo, la práctica no se deja, la práctica no se debe dejar, aunque tu mente te diga lo que te diga y aunque las situaciones externas se pongan como se quieran poner. La glorificación a la suprema personalidad de Dios, aún de modo muy imperfecto, pero con sincera intención, es más provechosa que todos los rituales que tú quieras hacer, que todas las austeridades que quieras hacer, que todas las caridades que quieras dar, que todas las oraciones en no sé cuántas lenguas que quieras entonar. Es más provechoso. Aún el más imperfecto de las actividades o de los servicios que tú dedicas al Señor con sincera intención, por muy imperfecto que sea, trae más provecho que todo lo demás juntos. Eso lo afirma la Escritura y eso es completamente cierto. Y no hay nadie, al menos con inteligencia superior, que se atreva a negarlo. Eso es solo para reflexionar, así que usted reflexione con cuidado. Que la gracia y el amor de nuestro amado Señor, magnífico Señor, tú que eres siempre radiante y maravilloso, tú que te encuentras allí sentado, Señor, junto a la felicidad suprema, disfrutando constantemente, Señor, y permitiendo que todos vayan hacia ti y queden completamente atraídos por tu belleza sin igual. Ten la piedad y ten la misericordia de concedernos la oportunidad de ir despertando y de que nuestro corazón se ponga un poco en temperatura más alta para que se descongele, para que se ilumine y para que sobre todas las cosas se derrumben todos los muros rígidos que lo tienen aprisionado. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Krishna Krishna Hare Hare